Carlos, después de gobernar una ciudad, un día para ti todo cambió. ¿Cómo comenzó ese cambio después de dejar la alcaldía? Pues empieza la persecución política, ¿no? Por ahí. Decían lo que le pasó a mucha gente de izquierda en América Latina, el lawfare, que primero todo lo que te lo hacen mediático, luego te lo van enderezando judicialmente, ministerialmente, ¿no? Y bueno, pues obviamente, como ustedes saben, me enderezaron una serie de supuestas, digo, entre comillas, paréntesis, investigaciones, obviamente fabricadas, constructos legales que hicieron ahí para fabricar, enderezarme acusaciones por distintos delitos. Todas las acusaciones o fabricaciones que me hicieron tenían que ver con los mismos hechos siempre, con los mismos hechos, las mismas cantidades, las mismas personas. Me acusaban de un delito, lo ganaba a los 7 u 8 meses en instancia, porque siempre comparecía ante las autoridades mediante amparo o judicialmente en los distritos judiciales aquí en Nuevo Laredo o en Victoria, y ganaba, y a los 4 o 5 meses los mismos hechos, las mismas cantidades, las mismas personas, pero ahora con otro delito. Entonces sí me fabricaron y me libraron 4 órdenes de aprehensión. Tuve que, por responsabilidad con mi familia, con Nuevo Laredo, con mis hijos, ausentarme físicamente de la ciudad, estar compareciendo siempre mediante amparos o venían parados a comparecer aquí directamente. Y bueno, todo finalmente se demostró que era fabricado, todo. Y afortunadamente, pues las cosas volvieron a la normalidad, pero sí sufrí las consecuencias de enfrentarme al sistema, de ser rebelde, de no estar de acuerdo, de no coincidir. Y bueno, se pretendió hacer injusticias conmigo, que además no solamente fue conmigo, sino con varios miembros de mi familia. En un principio todo parecía una diferencia política, que si bien las cosas parecían ir bien, pero había algunas diferencias. ¿En qué momento sentiste tú que se convirtió en una persecución? Yo ya sabía que esto no iba a terminar bien. La envidia, fundamentalmente, la envidia, todo lo pudre, la envidia, eso es fundamental. Y ojalá lo escuchen muy bien, porque la envidia no te lleva a nada bueno. No puedes controlar, incidir sobre la voluntad de una persona y quieres volverte cacique, pues pasa esa situación, lamentablemente. Y bueno, pues yo sabía que iba a vivir momentos asiagos, momentos críticos después de la administración, porque lo veía venir, porque lo anunciaban, lo decían, te sentías, lo percibías, además te lo anunciaban por medio de sus testaferros, de sus plumas, como siempre sucede, como lo hacen los cobardes. Y luego lo fueron haciendo, como te digo, con el lawfare, luego con investigaciones y con denuncias, y que el ACE, y que el Ministerio Público, y que la anticorrupción. Y bueno, así fue. Y aunque yo no pensé que fuera de tal dimensión, de tal dimensión. Yo creo que hubo momentos que pensé que me iba a quedar de por vida en Estados Unidos, ¿no? Porque cuando yo veía que ganaba una causa penal después de un año, y la ganaba y lo anunciaba, que ese era mi error, lo anunciaba, lo decía, o publicaba en mis redes sociales, ya gané, ya ven, fue falso, y esto y lo otro. Bueno, a los 2 o 3 meses, otra, ¿verdad? Y me enteraba por los medios de comunicación, ¿verdad? Y pues obviamente ellos tenían al Bayer, a los bateadores, al bateador designado, al catcher, al primera base, y tenían comprado al umpire, ¿verdad? Todo el equipo de béisbol y el cuadro y el público y todo, pues obviamente no puede hacer nada. Entonces, así fue. Fueron 4 órdenes de aprehensión, fueron cerca de 7, 8 carpetas de investigación que también todas las gané, que también el tema de la cuenta pública, que también finalmente eso lo gané también en su momento, todo quedó resuelto favorablemente. Y bueno, sabía que eso iba a llevar tiempo, pero que me iba a dar la razón. Y así fue, lo demostré, y aquí estoy afortunadamente. Y por eso me sentía yo obligado a que si regresaba físicamente a Nuevo Laredo, a tener otra vez la posibilidad de ser candidato, que de entrada no lo busqué, pero se dieron las cosas, y cuál fue mi sorpresa, que otra vez volvimos a ganar, otra hora con cerca de 105,000 votos. No obstante que estuve casi 4 años ausente físicamente
de Nuevo Laredo, aunque sí venía, pero poco, como dice papá, disfrazado de maceta, para que no me vieran y me puedan hacer algo. Venía poco aquí a la ciudad, pero sí estaba aquí de vez en cuando y me volvía a cruzar a Laredo, Texas. Este, Ahora que pude regresar, no obstante las campañas de difamación, de desprestigio, pues volví a ganar una elección, yo otra vez siendo el candidato más votado con cerca de 105,000 votos. Carlos, ese primer día fuera en el exilio, ¿qué sentiste? Y aparte de eso, ¿te imaginaste alguna vez que sería un exilio tan prolongado, tan visceral además la manera en que... Sí, lo vas viendo y te vas despertando en tu realidad, cuando vas viendo cómo avanza, cómo se van recrudeciendo las cosas, cómo lo van haciendo, como dices tú, visceral, amoral, ilegal, sin ningún sustento jurídico, torciendo las instituciones. Precisamente quienes en aquel entonces se reían de un servidor y me decían, no, pues que no, que es muy valiente, que vengan a Laredo, que vengan aquí a Victoria, pues ahora están calma, Dios mío, en la misma situación que un servidor, quejándose y adoleciéndose de lo mismo que yo me quejaba, que el debido proceso, de la presunción de inocencia, que le están inventando cosas. Yo no sé qué esté pasando con esa persona, pero a mí me trataron muy mal porque torcieron la ley, me fabricaron delitos y tengo todo para demostrarlo, porque tengo mis sentencias de absolución y confirmadas en amparo y en revisión de amparo unánimemente, sin ninguna duda, por insuficiencia probatoria, todas ellas, a favor de un servidor. Y bueno, pues ya pasaron las cosas y ahora quienes me acusaban, pues están viviendo una situación terrible también para ellos. Cabeza de vaca, Carlos, un hombre pues, que marcó de cierta manera tu vida, tu destino, tu exilio. ¿Qué opinas de Cabeza? Te voy a decir una cosa, no, parte de lo que te decía que me enseñó el exilio y los problemas que yo tuve fue no tener rencor. Creo que nos hacen más daño. Ya él estará pagando donde se encuentre y con quien se encuentre y en las circunstancias que se encuentre todo el daño que hizo, no solamente a un servidor, sino a muchísima gente. Yo no albergo ni frustración, ni dolor, ni ánimos de venganza, ni odios, ni nada en contra de ninguna persona. Pero obviamente no tengo una buena impresión, ni una buena imagen, ni una opinión de él. Y no quisiera decirle para no ensuciar tus micrófonos. Carlos, después bueno, con esta persecución, muchos que se decían tus amigos, pues resultaron no serlo. Y ahí te quisiera preguntar, Carlos, ¿te dolió más la persecución política o sentirte traicionado por las personas que conocías, que querías, que incluso llamaste hermanos? Creo que las dos cosas, porque la persecución política a todas luces fue ilegal, amoral, y es una de las grandes también lecciones, fíjate, lo que yo aprendí de esto, que si vuelvo a tener la posibilidad de tener un cargo de alta responsabilidad en el servicio público, llámese municipal, estatal o federal, pueden, no hasta la Cámara acá, pueden tener la certeza la gente, el elector, que jamás, se los juro por mis hijos, utilizaré un cargo público para fregarme, meter a la cárcel, demeritar, perjudicar, perseguir a un opositor político como lo hicieron conmigo. Alguien que no piense igual que yo no pueda convencerlo, que no pueda traerlo conmigo, que no pueda, como me hicieron a mí, que no quieran que participara electoralmente en el 2018. Por eso me fabricaron los delitos, para que no participara y lo saben todos ellos. Jamás haré yo eso en contra de un opositor. Yo particularmente me comprometo a eso porque le arruinan la vida a la persona y a su familia. ¿Cómo, cómo era un día normal tuyo durante el exilio y pensaste en que nunca regresarías? Pues era un día normal, por lo pronto me la vivía con angustia, ¿verdad? Pensando qué iba a pasar, qué me notificaban, quién me citaba, qué nueva investigación o averiguación o carpeta procesal había en contra de un servidor, y trataba de llevar una vida bajo perfil.
con mis hijos y con mi esposa, ¿verdad? Y tratando de que el tiempo pasara. Y sí, llegué a pensar, te lo comentaba hace un ratito, a lo mejor no terminé yo la frase, eh, que posiblemente me iba a regresar a Nuevo, que iba a regresar ya de viejo, ¿verdad? Porque iba a pasar el resto de mis días allá. Y yo decía, pues van a volver a ganar los mismos posiblemente, y pues va a seguir la persecución, porque yo tampoco he querido estar con ellos o levantarle la mano o ceder a sus pretensiones políticas, electorales. Entonces, pues obviamente estaba siempre a la expectativa. Afortunadamente llegó un buen gobierno como el doctor Américo Villarreal, y bueno, las cosas han empezado a cambiar para todos Tamaulipas. ¿Cuál fue el momento más difícil para ti, para tu familia en el exilio? Pues todos. La reclusión de algunos familiares en prisión seguramente, y pues obviamente cuando mencionaban tu nombre en programas a nivel nacional con infinidad de mentiras. ¿Hubo momentos donde sentiste impotencia? Sí, impotencia, frustración, coraje, rabia, unos sentimientos que en algún momento, cuando todo esto se fue disipando, y no es choro para quedar bien con la gente, unos sentimientos que cuando todo esto se fue disipando, que se fue aclarando, que fue viendo un poquito más de luz, me prometí a mí mismo y a mi familia no tenerlos. Por eso mucha gente a veces me dice, oye, ¿por qué no te gusta hablar de cabeza de vaca? Porque no, porque voy a perder el tiempo hablando de esta persona que me hizo mucho daño a mí, a mucha gente, y ya él lo está pagando, o si no lo paga, pues también, ¿verdad? O sea, yo no albergo yo, créeme, ningún rencor, ningún ánimo de venganza, y no es una cosa para que, qué buen muchachito, ya cambió y hay que ser como él. No albergo ningún ánimo de venganza, quiero vivir tranquilo. Imagínate donde yo esté buscando vengarme de mis perseguidores, tanto como los de así como los López. Dice, hay años ahí donde nos vamos sacando la pistola y nos vamos matando, y luego mis hijos van a heredar el coraje y los hijos de él. No. O sea, ya me tocó a mí que me lo hiciera, lamentablemente, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero sí, hubo momentos que albergué sentimientos no positivos ni buenos para mi alma, ni para mi mente, ni para la formación, ni además que los debía tener yo con mi familia. Entonces, por eso decidí mejor no tener esos sentimientos. Pero si al final la justicia te dio la razón y volviste a Nuevo Laredo, ahora sí que sin andar como maceta, Sí. Disfrazado de maceta, ¿qué sentiste en ese momento en que la verdad es que crucé, lloré cuando venía en el puente, cruzando, lloré. Cuando iba por el bulevar, veía algunos cambios en la ciudad. Cuando entré a mi casa, dije, chico, no me acordaba que tenía esta maceta aquí, y árbol, y esto, no me acordaba de algunas cosas, porque pues, cuando cruzaba a veces no iba a la casa, porque era donde podían estar buscando, ¿verdad? Entonces no volví en la casa. Entonces, en la casa prácticamente no entré en 4 años. Hubo una temporada que mi mamá no la vi casi 2 años entre la pandemia y que no cruzaba ella también, o por precaución nos veíamos de ver a mamá como 2 años y medio. Entonces fue muy doloroso, y no siempre estaba en la de Texas, estuve en varias partes. Entonces, pues fue doloroso, y sí, eh, fue un tiempo largo, prolongado, pero afortunadamente regresamos, eh, y nos dio muchísimo gusto, y ahora, como un regalo de la vida que debo valorar, debo apreciar, debo tenerlo, no fallar de la gente, tengo la oportunidad de volver a ser candidato, busco la candidatura a ser diputado federal, y yo estaba con la duda de lanzarme o no lanzarme, porque dije, pues Carmelilia también va a ser alcaldesa y se va a prestar una mala interpretación, ¿verdad? Si Carmelilia, nuestra señora presidenta, es alcaldesa y yo candidato a diputado federal, y dije, y se va a decidir primero la diputación federal, y si yo me lanzo a diputado federal, pues van a decir a lo mejor que yo y ella, pues nos quedamos con la diputación y la alcaldía. Y bueno, pues yo fui a México, toqué base, se me podía escribir, no, escríbete, dijo, pues esto es por encuesta, y es lo que hagan en encuesta, ¿verdad? Y no están violando ninguna ley ni nada de eso. Y bueno, yo me lancé, hubo cerca de 18, 20 inscritos en la Diputación Federal, y un día me hablan,
dicen que gané y que además fui junto con otro candidato, que no quiero decir yo el nombre, soy una persona indicada de Tamaulipas, de otra ciudad importante, frontera, fuimos los candidatos que con mayor margen ganamos la encuesta interna para ser candidatos. Entonces, me lo dicen en México, luego me hablan también de Victoria, me felicitan y al poco tiempo pues ya me formalizan la candidatura. ¿Valió la pena, Carlos, este exilio? ¿Valió la pena ser alcalde? Valió la pena porque mantuve mis principios, valió la pena porque fui la resistencia, nunca claudiqué, nunca me vencí, nunca me doblé. Tuve varios ofrecimientos para hacerlo, para vender tu honor por una prebenda o por una truncar tus principios y no lo quise hacer. Y la gente que estaba pagando reclusión aguantó también, que la reconozco bastante y creo que valió la pena. Tal vez si yo hubiera claudicado o desistido, pues no sé cómo estarían ahorita las cosas. Pero te puedo decir que también hubo mucho sufrimiento. Y si me dirías ahorita, oye, es que sufrió tu familia, o estuvieron presos, las lágrimas de tus hijos, de tu madre, de tu esposa, pues te diría, pues ojalá y no me haya pasado, a lo mejor te digo, ojalá y no haya pasado esto, ¿verdad? Pero ya está hecho y yo seguramente lo que me arrepiento es por el sufrimiento que pudo haber pasado gente que estuvo cerca de mí, por creer en mí, por andar conmigo políticamente, hablando, que hayan sufrido con las pioneras. ¿Todo lo vivido te hizo ser mejor político o más desconfiado? Creo que las dos cosas. Creo que ser mejor persona antes que político. Ya político creo que a lo mejor ni soy ni voy a ser ya. Creo que ser mejor persona y créanme que es en serio. O sea, a lo mejor antes de todo esto le das más importancia a otras cosas. Y la verdad que ahora con que tengas un poquito de todo, con que tengas medianamente salud, con que tengas lo elemental suficiente para vivir, para estar en paz, para que a tus hijos no les falte el alimento, para que puedas ir aquí a Monterrey, buscarte una hamburguesa, para que puedas vivir con mediana y cierta tranquilidad, sin ningún lujo excesivo. Yo estoy contento y feliz. Yo en lo particular. Prefiero a mi padre, por cierto. No necesito de lujo, de mucha parafernalia del poder, de que me estén alabando y que soy el mejor y todo eso. Que a lo mejor antes le daba más importancia a eso. No sé. Habrá gente que diga que sí, que no. Te digo lo que pasa con algunos alcaldes. Pero hasta ahí, creo que nos ha hecho mejor persona. Siempre que estás en un problema, recapacitas, estás un alto en el camino, ves hacia atrás, hacia adelante, y es quien estuvo contigo. Como yo les decía a mis amigos, ahora veo quién se acerca al árbol. Cuando el árbol estaba frondoso, que daba frutas, que tenía follaje, que daba sombra, todo el mundo estaba con el árbol, ahí era el árbol más chingón del barrio, ¿verdad? Pero cuando el árbol estaba cayéndose y se acercaba un perrito muy bonito y te orinaba, le decía, pues nadie, ¿verdad? Entonces creo que todo eso te hace mejor persona. También más desconfiado, porque a veces uno se cree todos los halagos o todas las palmadas que te dan, y no es así, ¿verdad? Pero tampoco tienes que estar desconfiado y podrá llegar mucha gente de buena fe, como tú, que fuiste un amigo excepcional de tu familia, te agradezco siempre, públicamente lo digo, conmigo y con toda mi familia, pues obviamente a los amigos como estos hay que valorarlos y apreciarlos en su dimensión.